cordial bienvenida al tercer bloque de esta jornada del segundo diálogo empresarial, El Gran Reenfoque, transformar la región convirtiendo sus retos en oportunidades. En este marco, esta tarde vamos a abordar un tema sumamente interesante que es la transformación tecnológica para una mejor sociedad. Sabemos que la cuarta revolución tecnológica está en curso desde hace mucho tiempo, más allá del Internet, del uso generalizado de tecnologías de la información. Se avanza en nuevas tecnologías que modifican actividades y procesos, tales como la inteligencia artificial, impresiones 3D, la robótica, automatización de vehículos, e-learning, entre otros. Es un proceso que realmente crece de manera exponencial, generando cambios, modificando sistemas de producción, consumo, gestión, gobernanza. La verdad es que tiene un impacto grande en la vida cotidiana de todas las personas. Y el COVID aceleró esta transformación tecnológica. Y bueno, este es un proceso que realmente importa y nos tiene que importar a la región más que todo porque estamos caracterizados por estos altos niveles de desigualdad. Y esto nos lleva pues a esas dos caras de la transformación tecnológica que puede por una parte ser una gran oportunidad para mejorar procesos, tener mayor eficiencia en la productividad, gobiernos electrónicos, lucha contra la corrupción, pero por otra parte también se corre el riesgo de acrecentar esas brechas existentes en términos de acceso y uso a la tecnología y también temas de conectividad. Así que el gran reto es cómo asegurarnos que esta gran oportunidad no deje a nadie atrás. Y para eso tenemos este día un expositor de primer nivel, que es Antonio García Zavallos. Él es especialista principal en telecomunicaciones en el sector de instituciones para el Banco BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es para mí un gusto, Antonio, darle la bienvenida. Y bueno, sin más, quisiera dejarle para que nos comente sobre esa transformación digital, ¿verdad? Transformación que queremos que sea de beneficio para la sociedad. Así que adelante, Antonio. Muchísimas gracias, Marjorie. Creo que lo has resumido perfectamente. Creo que los puntos que has tocado son justamente los elementos centrales de la presentación. Me gustaría arrancar por agradecer la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, a todos los organizadores. Me gustaría agradecerles también la invitación en nombre propio y en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo. Y sin más dilaciones, vamos justamente a la presentación. Creo que Marjorie justamente ha enmarcado muy bien la importancia estratégica que tiene la infraestructura digital. Lo que hemos estado viviendo en los últimos 18 meses ha sido una verdadera revolución tecnológica en nuestros países. Podríamos decir que cada mes de encierro, cada mes de lockdown, ha sido equivalente a un año en términos de desarrollo digitales. Con lo cual se pueden hacer una idea de la magnitud de los retos que hemos tenido que enfrentar los países, las instituciones como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también, por supuesto, los distintos usuarios, ya sean estos las escuelas, los hospitales, los hogares y, por supuesto, nuestros hijos, que en muchas ocasiones pues, se han visto privados de tener justamente esas condiciones de acceso a los distintos servicios o a Internet y, por tanto, a los distintos servicios educativos. La digitalización ha venido muy marcada por lo que ha venido siendo la crisis provocada por el COVID, ¿no? Creo que esta crisis ha puesto de manifiesto una necesidad de contar no solamente con la propia infraestructura, sino contar también con las habilidades digitales que permitan a nuestros usuarios, a nuestros ciudadanos, a nuestras instituciones, sacar el máximo provecho de esas infraestructuras y de los servicios que se prestan sobre ellos. Pero al mismo tiempo esas infraestructuras han sido elementos fundamentales para garantizar la continuidad de los servicios públicos y también la continuidad del comercio electrónico y la continuidad del día a día de lo que han sido muchas de nuestras empresas. Tenemos una publicación que sacamos justamente a inicios de este año donde hablábamos que gracias precisamente a la digitalización, a la existencia de infraestructura digital, se han permitido ahorrar aproximadamente un 25% del Producto Interno Bruto de muchos países que de otra manera se hubiera directamente perdido precisamente por esa falta de conexión. Pero fíjense que si bien estamos todos claros
sobre la importancia de la infraestructura. Si bien estamos claros, como pueden ver en esta transparencia, que el crecimiento en el volumen de tráfico ha venido marcado en los últimos 5 años por un crecimiento de 2 dígitos, en el último año y medio esta tendencia se ha visto todavía más acentuada y más marcada. Es decir, tenemos una clara situación de demanda y una clara situación de necesidades de estar conectados, y al mismo tiempo tenemos un reto de tener a nuestras sociedades preparadas para ese proceso de transformación sobrevenido, y tenemos el reto justamente de desarrollar políticas públicas y políticas regulatorias que acompañen esas decisiones de inversión. Todo esto acompañado por una situación que viene marcada por el desarrollo de nuevas tecnologías como pueda ser el 5G, el desarrollo de soluciones basadas en Internet de las cosas, basadas en inteligencia artificial y machine learning, pero sobre todo basadas en una necesidad clara y evidente de tener marcos de política pública que favorezcan justamente esos despliegues y la implementación de las distintas acciones por parte de los gobiernos y eventualmente los incentivos a las inversiones por parte del sector privado. Pero ¿cuál es la realidad de nuestra región? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en nuestros países? Y lo cierto es que si observan un poco esta transparencia, en la parte de arriba tenemos la penetración de banda ancha fija y la comparamos justamente con los países de la OCDE, países de la región miembros del banco en azul, países de la OCDE en rojo, y la transparencia, la figura de abajo habla justamente lo mismo, pero en términos de asequibilidades tarifarias. Podemos observar que los niveles de penetración de banda ancha fija y banda ancha móvil están en el cuadrante inferior izquierdo versus la realidad de lo que está pasando en otras regiones. Es decir, a pesar de todos los esfuerzos que se han venido haciendo, todavía estamos rezagados respecto de lo que serían países incluidos dentro de la OCDE, y esto tiene una serie de consecuencias específicas en términos de acceso, de calidad de servicio y en términos muy importantes de asequibilidad tarifaria, que como pueden ver justamente en la gráfica de abajo, pues nos encontramos en ese caso en el cuadrante superior derecha. La Unión Internacional de Telecomunicaciones define asequibilidad cuando el valor digamos, de lo que representa el acceso a la conectividad apenas si representa un 2% de los ingresos netos mensuales. En el caso de muchos hogares de nuestra región, esos valores para el 40% más pobre se sitúan en niveles superiores al 20% e incluso el 30% en muchos casos, ¿no? Por tanto, tenemos una situación donde necesitamos mucha inversión, necesitamos desarrollar ese proceso de madurez digital que permita un aprovechamiento, y necesitamos avanzar junto de la mano del sector privado en el desarrollo y despliegue de infraestructura de telefonía móvil que permita justamente mejorar la cobertura de tecnología 4G y prepararnos justamente para lo que sería la tecnología 5G y futuro la tecnología 6G. Pero en ese contexto un elemento esencial va a ser las condiciones de adopción y uso, y todavía aún resolviendo el problema de brecha de infraestructura que estamos comentando, existe un problema no menor ligado a brecha de género, donde justamente un elemento esencial va a ser justamente cómo lograr la incorporación de la mujer al mercado laboral a través del desarrollo de nuevas tecnologías que permitan justamente el aprovechamiento y el mejor posicionamiento de distintos servicios. Pero ustedes me podrían decir, este señor nos está dando un mensaje un poco pesimista, ¿no? Pareciera que la región se caracteriza por tener una banda ancha escasa, cara y de poca calidad. Lo cierto es que no todo es siempre así, ¿no? O no todos los países tienen esas características que les acabo de decir. Creo que depende mucho del grado de madurez digital que tienen los distintos países y en qué fase en concreto del proceso de digitalización se encuentra. Hay una serie de países específicamente que necesitan mejorar las condiciones de infraestructura digital y condiciones en términos de expansión de las redes troncales,
mejorar también las condiciones en términos de conectividad internacional y mejorar también las condiciones de conectividad de última milla para llegar justamente a hogares, a escuelas, a hospitales. Eso es una problemática en sí mismo y es una problemática que ha de venir acompañada justamente del proceso de inversión que ha tenido lugar y que está teniendo lugar por parte del sector privado. Pero no podemos descargar absolutamente todo en el sector privado. El sector privado está haciendo un esfuerzo muy grande para mejorar la calidad y para continuar justamente la prestación de los servicios y desarrollar nuevas tecnologías, y al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que desde el lado público va a ser fundamental apoyar esas inversiones con políticas públicas en materia de espectro, en materia de fondos o usos de los fondos de servicio universal, o en materia de desarrollo de planes nacionales de conectividad en el marco de lo que tendrían que ser estrategias nacionales que acompañen justamente esas inversiones del sector privado, de tal manera que se puedan alcanzar áreas geográficas que no resultan rentables para el sector privado y que por tanto tiene una componente social importante a atender por parte del sector público. Así como hoy en día nadie cuestiona la universalidad del servicio eléctrico, hoy en día tampoco tendríamos por qué estar cuestionando la necesidad de una universalidad en términos de las condiciones de acceso a Internet, ya sean estas en áreas geográficas urbanas o igualdad de condiciones en áreas geográficas rurales. Y ahí hay un rol, hay una responsabilidad social importante por parte de los gobiernos. Por tanto, hay una serie de países que están todavía anclados en la fase 1 y que además necesitan realizar inversiones en mayor medida que lo que están acostumbrados a hacer, básicamente porque para reducir esa brecha con países de la OCDE va a ser necesario reforzar esas inversiones y hacer unas inversiones mayores que las que los países de la OCDE están haciendo para precisamente reducir ese gap. Adicionalmente, hay países que necesitan desarrollar marcos de política pública y regulación que favorezcan justamente el ecosistema digital, que favorezcan las condiciones de competencia efectiva en materia de actualizaciones de marcos normativos, como puedan ser las leyes generales de telecomunicaciones. Fíjense qué datos más curiosos. 2 de cada 3 países de nuestra región tienen leyes generales de telecomunicaciones que datan de finales de los 90 o principios del 2000, donde el concepto de banda ancha, el concepto de 5G, el concepto de inteligencia artificial no están incorporados. Por tanto, tenemos un reto muy grande en materia de actualización de esas políticas públicas, de esos marcos reguladores que acompañen justamente todo este proceso de inversión, teniendo en cuenta que la cadena de valor digital está sufriendo un proceso de transformación muy grande y que va más allá de los propios operadores de telecomunicaciones tradicionales y que entraña también la participación de otros actores específicos. Pero además hay otros países donde están muy centrados en cómo garantizar esa universalidad, cómo garantizar no solamente el acceso universal, pero también un servicio universal. Y aquí hay un cuestionamiento importante asociado a cómo sacar el máximo valor por parte de los países en materia de uso de los fondos del servicio universal y cómo revertir esos recursos que de alguna manera se colectan por parte del sector privado para revertirlos justamente en el marco de una estrategia nacional de nuevo al sector privado. De nuevo, creo que tenemos que entender este sector no como un sector donde sea básicamente un sector de recaudación, sino sea un sector que eventualmente revierte al sector privado y al sector, mejor dicho, al conjunto de la sociedad, de tal manera que se vea eventualmente beneficiada en términos de productividades, en términos de competitividad, pero también en términos de acceso a servicios públicos y sociales como pueda ser la educación, la salud o la propia seguridad. No puede ser que estemos hablando de una inclusión social y estemos teniendo más de la mitad de la población en este momento desconectada. Por tanto, si uno piensa en agendas digitales, y hay muchos países en nuestra región que tienen agendas digitales, inmediatamente deberíamos de reaccionar diciendo no hay agenda digital exitosa o no hay agenda digital sostenible si no tenemos un plan nacional de conectividad. Y un plan nacional de conectividad pasa necesariamente por una coordinación entre el sector público y el sector privado. Pero de nuevo, déjenme volverme un poquito para atrás a pensar y reflexionar con todos ustedes sobre cuál es la situación de la región.
Nosotros desde el banco sacamos anualmente un índice de desarrollo de banda ancha en los países que básicamente compara la situación de los países de América Latina entre las distintas regiones, ya sea Centroamérica, el Caribe, región andina o el Cono Sur, y los comparamos con los países de la OCDE. Y esto lo hacemos para un grupo de variables agrupadas en 4 pilares. Un pilar de políticas públicas, un pilar de regulación, un pilar de infraestructura y un pilar de aplicaciones y capacitaciones. Lo que tienen justamente ahora mismo en pantalla son los resultados del último índice, donde se muestran básicamente los valores entre 0 y 8, que es el valor del índice, que tienen los países de Centroamérica, y están sombreados o con un recuadro en rojo el país que más puntuación alcanza en términos de cada uno de estos pilares y el país que menos puntuación alcanza en términos de cada uno de estos pilares. Más allá del dato y más allá de identificar quién es el país que está haciéndolo mejor o peor según que estemos hablando de infraestructura o de política pública, a mí me gustaría llamarles la atención de cuál es la diferencia entre todos estos números que tienen en la tabla principal con los números asignados dentro de lo que es la parte de la OCDE, específicamente en la tabla superior izquierda. Si ustedes miran esta tabla, pues se van a dar cuenta que, por ejemplo, la media de países de la OCDE alcanza un valor en el índice en materia de políticas públicas de 6,43 puntos sobre 8. Muy lejos de lo que es la media de los países de Centroamérica y sobre todo del país más avanzado como puede ser el caso particular de Costa Rica. Esto nos pone solamente, no solamente nos pone una idea en perspectiva de cómo está nuestra región entre nosotros, sino también cómo está la región con respecto a otros países alrededor del mundo. Pero hablamos de infraestructura y hablamos de inversión. ¿Ustedes se imaginan cuánto sería el monto que necesita Centroamérica para lograr alcanzar la media de penetración de banda ancha móvil y banda ancha fija que tienen la media de países de la OCDE? Bueno, esta presentación, esta slide que tiene aquí, esta transparencia, básicamente muestra 2 escenarios. Un escenario donde estuviéramos hablando de un incremento de un 10% en la penetración, los niveles de penetración de banda ancha fija y banda ancha móvil, que vendría acompañada necesariamente de una inversión pública y privada de aproximadamente 6.600 millones de dólares, y un escenario donde no estamos hablando de un 10%, estamos hablando de alcanzar la media de penetración de los países de la OCDE, que en el caso de banda ancha fija se sitúa aproximadamente en el 34%, y en el caso de banda ancha móvil está alrededor del 128 o 130%. En este caso particular, los niveles de inversión están alrededor de los 19 billones de dólares. Pero, de nuevo, no nos tenemos que quedar con esta cifra. Esta cifra lleva aparejada un impacto directo en términos de Producto Interno Bruto, en términos de mejoras de la productividad y en términos de creación de empleos directos asociados justamente a esta inversión. Hemos estado viendo justamente a lo largo de estos últimos 18 meses que el tener acceso es una de las primeras formas de inclusión social y el no tenerlo es una de las primeras formas de exclusión social. Por tanto, no tenemos que ver los 20 billones de dólares como una inversión del sector público o el sector privado en conjunto, sino que tenemos que ver cómo esta inversión va a ofrecer una serie de retornos en términos económico, financiero, pero también sociales, que es la que verdaderamente hay que cuantificar cuando estemos hablando de estrategias nacionales de conectividad en el marco de los programas de gobierno. Yo les decía, claro, unas inversiones de 20 billones de dólares, ¿a qué niveles, no? Porque es muy importante diferenciar si estamos hablando de inversiones para mejorar la conectividad de escuelas, de hospitales, de hogares, de comisarías, o estamos hablando básicamente de mejorar las carreteras digitales que permiten conectar norte, sur, este y oeste de nuestro país. En función de esto, tenemos distintos niveles de inversiones. Podemos estar hablando de inversiones internacionales, como pueda ser el desarrollo o el despliegue de infraestructura de cables submarinos que mejoren la interconexión regional. Y aquí, por ejemplo, el banco está apoyando al gobierno de Chile en lo que va a ser el primer cable submarino que conecte América Latina
con Asia por el lado del Pacífico, o podemos estar hablando de un país como pueda ser el caso particular de El Salvador, donde no aterriza ningún cable submarino y tiene una dependencia absoluta de Guatemala. En el caso de que se rompa justamente esa conexión con Guatemala, el país pudiera quedar completamente desconectado. Por tanto, hay un tema importante en materia de conectividad internacional, hay un tema importante en temas de inclusión y de integración regional que pasa necesariamente por mejorar la interconexión entre los distintos países, así como tenemos carreteras físicas, tenemos que establecer carreteras digitales que nos unan más como región centroamericana. Pero además de esto hay todas unas inversiones necesarias en materia de infraestructura de cloud, en materia de redes troncales y muy importante, como todos sabemos, en materia de mejorar las redes de agregación y las redes de última milla que permitan conectar nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros hogares y en última instancia a los ciudadanos de a pie. El banco en este año ha estado apoyando distintos países de la región. En el caso particular de Guatemala, aprobamos, el directorio del banco aprobó una operación de financiación para conectar más de 3.000 escuelas en la región noroccidental del país. En el caso de El Salvador estamos hablando de conectar aproximadamente 2.200 sitios públicos, escuelas y hospitales a lo largo del próximo año. Por tanto, no se puede negar que no se estén haciendo cosas. Creo que estamos en la buena dirección y hay que seguir invirtiendo, hay que seguir justamente desarrollando nuevas políticas que incentiven esas inversiones y que mejoren sobre todo la integración regional de nuestros países. Y creo que este foro está llamado a ser justamente una plataforma de diálogo entre todos los países de Centroamérica y una plataforma justamente para tener un entendimiento entre el sector público y el sector privado. Yo les decía hace un ratito les hablaba justamente de la conectividad internacional. Ustedes se imaginan que aproximadamente el 95% de todo el tráfico de Internet que pasa por todo Centroamérica y América Latina en general, pasa necesariamente por el hub que está en Los Ángeles o en Miami. Es decir, hay una dependencia absoluta de lo que está pasando en este país, en Estados Unidos. Lo cual no significa que sea malo, simplemente significa, pues como uno pudiera esperar, necesitamos tener más cables porque significa más calidad y significa más competencia. Y además necesitamos desarrollar toda una red de integración regional que favorezca la creación de contenido específico y favorezca justamente la instalación de servidores por parte de otras empresas dentro de la propia cadena de valor y que eventualmente desarrolle también soluciones específicas que contribuyan al desarrollo productivo de nuestros países, ¿no? Por tanto, muy importante los mensajes que les estoy dando. En primer lugar, una cuestión importante es la de la conectividad internacional. Por otro lado, todo lo relativo al despliegue de infraestructura a nivel nacional en materia de última milla, en materia de redes troncales, para lo cual un elemento fundamental es la actualización del marco normativo en materia de espectro y en materia de compartición de infraestructura para acelerar justamente todos esos despliegues. ¿Cuáles son un poco las conclusiones? Mirando un poco hacia adelante y con el ánimo de ser un poco provocador de cara al panel que viene a continuación. ¿Qué nos espera? Bueno, lo que nos espera es más de lo mismo y lo estamos viendo ahora recientemente con la nueva variante. Creo que todo apunta a que va a haber una continuidad en términos de las necesidades de acceso y conectividad de calidad, lo cual tiene un impacto directo en términos del volumen de tráfico que circula por nuestras infraestructuras digitales, por nuestras redes digitales, lo cual tiene una serie de implicaciones no solo en términos de inversiones por parte del sector privado, pero también tiene una serie de implicaciones en términos del sector público sobre cómo poner a disposición activos que son esenciales para reducir esos costes de despliegue y también para hacerlos mucho más sostenibles, como pueda ser la política de espectro, como pueda ser la política en materia de compartición de infraestructuras o como pueda ser el uso de los fondos de servicio universal. Muy importante, el futuro del móvil pasa necesariamente por despliegue de fijo, de infraestructura de fibra que mejore justamente la calidad de esa o soporte justamente en los términos de calidad que a todos nos gustaría ese crecimiento tan explosivo en los tráficos que estamos observando. No cabe duda que el 5G va a transformar muchos sectores
de nuestra actividad, va a transformar muchas acciones del día a día de nuestras sociedades, pero para poder mantenerlo y hacerlo sostenible va a ser necesaria inversión, inversión, inversión y mucho apoyo por parte del sector público. En este sentido, ¿cuáles son los retos? Primero hay un reto importante, es un reto de rentabilidad. No podemos pensar que el diseño de subastas o licitaciones de espectro conlleven obligaciones de acceso y conectividad que nos resuelvan los problemas que son endógenos y que no se pueden resolver a base de reglamentaciones, sino a base de inversiones. El sector privado, en última instancia, tiene una cuenta de resultados, tiene que cumplir con una serie de objetivos de despliegue y únicamente acudirá a aquellas áreas donde económica y financieramente le resulte rentable. Más allá de allá, no podemos ponernos de perfil, tenemos que asumir que va a ser necesario, así como lo fue en el sector eléctrico, va a ser necesario una intervención por el lado público. Estamos hablando de un bien esencial, estamos hablando de un servicio reconocido como de primera necesidad por las propias Naciones Unidas y, por tanto, no podemos descargar exclusivamente en que el sector privado nos vaya a resolver este problema, porque, como hemos visto a lo largo de los últimos 18 meses, aquellos países que apostaron previamente por realizar programas y estrategias de conectividad han visto cómo el impacto del COVID se ha visto mitigado precisamente por la continuidad de los servicios y por la continuidad de las acciones o las actividades de negocio, y aquellos que estaban más rezagados pues han visto como el sistema educativo literalmente se ha tenido que parar, el sistema de salud se ha colapsado y precisamente el impacto en términos de Producto Interno Bruto ha sido muy significativo y llamativo. Por tanto, hay un tema de inversión. Hay un tema también de política pública y de favorecer justamente el desarrollo de políticas que permitan garantizar esa sostenibilidad, que me lo están oyendo continuamente decir, y muy importante, garantizar esa coordinación y esa colaboración entre el sector público y el sector privado, ¿no? ¿Qué ha venido haciendo el banco? El banco básicamente ha venido trabajando alrededor de estas 4 áreas que tienen aquí. Proyectos de infraestructura, yo les hablaba del caso de Guatemala y El Salvador, pero también aprobamos este año operaciones en República Dominicana, en Argentina y en Chile, justamente alrededor del despliegue de infraestructura, pensando justamente con un enfoque de mejora de la productividad o un enfoque asociado a favorecer el proceso de transformación digital de los servicios públicos. Muy importante la actualización de los marcos normativos y la parte específica de regulación, así como la parte de integración regional que estaba comentando en algún momento de la intervención, y ver cómo efectivamente hacemos una estructuración financiera que permita que esos 20 billones de dólares que no van a poder ser asumidos por el sector privado, ni tampoco van a poder ser asumidos por el sector público, veamos la forma de cómo estructurar esto, ya sea mediante mecanismos de subsidios, mediante mecanismos de alianzas público-privadas o mediante mecanismos de políticas públicas y regulaciones que favorezcan justamente ese despliegue de la manera más costo eficiente. Lo dejo aquí, espero haber sido lo suficientemente claro y sobre todo provocador para el próximo panel que viene a continuación, y agradezco de nuevo a todas las instituciones que han organizado este evento la invitación y también la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Mayori. Muchísimas gracias, Antonio. Una presentación sumamente clara, con datos importantes, y muchísimas gracias por ese cierre fundamental donde nos pone esos retos de cara al futuro, pero un futuro próximo, un futuro que es ya, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver esos retos y transformarlos en oportunidades? Dijo un concepto que me gustó muchísimo, y es responsabilidad social. La verdad es que esa responsabilidad social debe de ir de la mano con esta transformación digital, ¿verdad? Donde podamos cerrar esas brechas. Mencionaba la brecha de género, obviamente la brecha de infraestructura, y bueno, tantas otras retos que la verdad es que usted los dijo mejor, así que no los voy a repetir, pero son sumamente necesarios para nuestro próximo momento en este conversatorio, que con todos los insumos que Antonio nos ha dejado en la mesa, ahora tengo el gusto de invitar a un actor clave, ¿verdad?, en toda esta acción colaborativa para que la transformación tecnológica
sea realmente de un impacto positivo para nuestras sociedades. Y con ello, pues le doy la bienvenida a un representante por cada uno de los países del Triángulo Norte. Por Guatemala tenemos el gusto este día de tener a Javier Mata. Javier es fundador y es CEO de Yalo, la plataforma de comercio conversacional líder en el mercado emergente. La plataforma ayuda a grandes empresas a optimizar sus procesos críticos y mejorar su comunicación con sus clientes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Algo interesante cuando leía su biografía, Javier, es que usted es un emprendedor consagrado que fundó su primera startup a los 19 años. Qué inspirador realmente. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Por El Salvador tenemos a Miguel Vaquero. Miguel es ingeniero industrial con más de 10 años de experiencia en diferentes sectores empresariales de la región, finanzas, consumo masivo, retail, servicios y expertos en el canal digital de aplicaciones. Miguel es director de países de Hugo, la empresa líder regional de On Demand Delivery. Ha liderado el lanzamiento y posicionamiento también de nuevos mercados en Centroamérica y el Caribe, y su enfoque es incursionar en el desarrollo digital en la región, buscando dinamizar y diversificar el ecosistema tecnológico. Y nos consta, creo que durante la cuarentena todos usamos el servicio de Hugo por alguna necesidad que teníamos. Así que muy bienvenido, Miguel, qué gusto que nos acompañe. Y nuestro tercer panelista por Honduras es Sebastián Pastor. Es licenciado en Ciencias Políticas y es especialista en Relaciones Internacionales e Historia de la Universidad de Nueva Orleans en Luisiana, Estados Unidos. También es miembro directivo del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. También es secretario general de la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, AMC, miembro consejero de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, y me encantó particularmente también leer, Sebastián, que es miembro de la Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral. Así que pueden ver que realmente tenemos un lujo de panelistas y bueno, ya con su presentación, quisiera empezar ya con la primera ronda de preguntas. Y va a ser una sola pregunta para los tres en esta primera ronda. Y realmente ya escuchábamos a Antonio cuando nos mencionaba los retos, y la gran pregunta es cómo le hacemos oportunidad. Y me gustaría escuchar sus comentarios sobre la presentación, enfocándonos en cuáles son esas oportunidades que se abren para Centroamérica, para el Triángulo Norte, a pesar de esas grandes brechas en digitalización desde el punto de vista de cada uno de ustedes. Me gustaría empezar con Javier y así seguimos sucesivamente. Adelante, Javier. No lo escuchamos. Creo que su micrófono lo tiene que activar. Mientras arreglamos, si quieren, podríamos darle la palabra a Miguel en lo que Javier logra ahí arreglar el problemita del micrófono. Gracias. Adelante. Sí, gracias, Marjorie. Bueno, mira, un poco sobre lo que serían las oportunidades que nosotros hemos visto en todo este mercado de Centroamérica. O sea, va mucho enfocado a los marcos legales que manejamos actualmente en la región, todo el tema de las políticas públicas para poder fomentar la inversión en lo que es la digitalización, ¿verdad? El hecho de que podamos contar con buenos marcos legales, buenas políticas públicas, nos va a ayudar a acelerar las startups, nos va a ayudar a acelerar todo el proceso de digitalización en cuanto a procesos fiscales, municipales, bancarios. Creo que ahorita hace poco con el cierre de la transacción de Hugo, creo que nos ha ayudado bastante porque creo que tenemos más poniéndole atención a Centroamérica, ¿verdad? O sea, creo que sacamos la casta de que en Centroamérica sí podemos hacer bien las cosas. Hay mucha gente, muchos inversionistas con confianza y en búsqueda de nuevos proyectos. Yo creo que los últimos 2 años hemos visto cómo ha ido incrementando la cantidad de startups en la región. O sea, vemos mes a mes cómo lanzan fintechs, lanzan nuevos e-commerce,
¿verdad? Entonces vemos que la verdad es que las oportunidades las tenemos al frente, hay que aprovecharlas, lo que es la digitalización, por otro lado, nos va a ayudar muchísimo a poder controlar la información, ¿verdad? El tener control de la información va a ayudar mucho a los gobiernos, va a ayudar mucho a las empresas privadas, y esto pues nos ayuda también a automatizar procesos, y obviamente el digitalizar en la mayoría de las industrias los procesos nos va a ayudar a crecer más y a mejorar la productividad de las empresas. Entonces, digamos que eso es en rasgos, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, Miguel. Un tema fundamental. Hace poco teníamos la oportunidad de escuchar a una representante del Fondo Monetario y también otra representante del Foro Mundial Económico, y nos decía de que era necesario tener leyes que respondieran a las demandas del siglo XXI, porque a veces tenemos leyes e instituciones todavía del siglo XIX. Así que qué bueno escucharlo, pues que ese es un reto y es también una oportunidad. Ahora vamos a regresar para ver si logramos escuchar ahora a Javier. Hola, ¿me escuchan Hoy ahí ya? sí, perfecto, adelante. Perfecto. Creo que no sería que estamos viviendo todavía por la pandemia si no hay esta parte de el micrófono no encendido. Totalmente. Adelante. Bueno, pues es un gran gusto estar por aquí compartiendo. Creo que pues el tema de la brecha se puede ver de dos maneras. Se puede ver como un gran problema o se puede ver como una gran oportunidad. Y creo que es una gran oportunidad y creo que si algo hemos aprendido es que como humanos siempre tenemos la capacidad de sobrepasar esos límites y de cambiar la realidad que nos enfrenta. A mí me gustaría que tal vez se prestara atención un poco a lo que está pasando, digamos, en India, con una compañía como Reliance Jio, que invirtió en toda la infraestructura digital y el impacto que eso está teniendo en toda la población y lo que está creciendo la economía digitalmente. Y creo que es algo que podemos aprender en Centroamérica y tomar un poco de esos aprendizajes y cómo eso ha avanzado. Creo que también el estar en estos momentos, digamos, todavía pensando que la inversión no tiene que ir hacia tecnología, es estar viviendo en el pasado. O sea, realmente ahí es donde va a estar el futuro y realmente donde tenemos la oportunidad. Creo que podemos pasar de una economía de minería de commodities a una economía de minería de datos, de ideas, y que nos permita pues hacer un salto cuántico en el tiempo, ¿no? Entonces es una gran oportunidad que se tiene. A mí me gustaría tal vez compartir dos oportunidades en específico. Una es hacia el emprendimiento. Creo que con la digitalización desde Guatemala, desde El Salvador, desde Honduras, se tiene la posibilidad de lanzar cualquier tipo de empresa y ser global. Y fue el caso que nos pasó a nosotros en Yalo y lo que hicimos con la empresa. Hoy por hoy estamos en 41 países y es algo que lo estamos haciendo desde nuestras computadoras, sentados desde casa y vendiendo tecnología alrededor del mundo. Entonces, eso es una oportunidad única que tenemos y que puede traer bastante desarrollo para la región. La otra es que también esto abre la oportunidad para nuevas fuentes de empleo y de ingreso. Hay una parte de migración que se puede hacer ahora de otra manera y es una migración tecnológica, en la que una persona trabajando desde su casa puede estar trabajando en Estados Unidos, en Europa o en cualquier parte del mundo. Entonces, esto representan grandes oportunidades y creo que como región tenemos no solo que incentivarlas, sino proporcionar la infraestructura para que se dé, traer esa conciencia de que esas existen y empezar a acelerar desde ese punto de vista, empezando con la inversión en la educación y trayendo programas que permitan educar hacia la parte técnica y aprovechar esas oportunidades que tenemos en las manos.
Excelentes puntos, Javier. Realmente sin inversión no hay desarrollo. Así que, ¿verdad? Y sin educación menos. Así que creo que es importante lo que usted nos deja. Y ahora, pues, para continuar con la conversación, vamos a invitar a Sebastián para que también nos dé sus primeros comentarios sobre la presentación de Antonio y a dónde ve usted esas oportunidades. Adelante. Lo escuchamos. Sebastián, no sé si nos escucha. Creo que no. Entonces, bueno, entonces vamos a adelantar en lo que Sebastián se logra conectar nuevamente y escuchando las respuestas de ustedes en esta primera ronda, también quisiera hacerles un ejercicio para ver ¿cómo reaccionarían ustedes si estuvieran en un lugar de influencia, si estuvieran generando, siendo ustedes los generadores de políticas públicas? ¿Qué recomendarían ustedes en este momento para aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización en la región? ¿Y por qué creen que esa acción sería el motor impulsor para la transformación digital? Si quieren, comenzamos con Miguel y después seguimos con Javier. Gracias, Marjorie. Bueno, creo que uno de los puntos importantes es el tema de educación digital. Creo que desde un principio, cuando empiezas con la digitalización, te das cuenta que en Centroamérica toda la parte de educación digital es bien limitada, o sea, y cuesta educar al usuario digitalmente, ¿verdad? Cuesta mucha inversión, ¿verdad? Y creo que el hecho de que el gobierno se logre montar una infraestructura digital fuerte, esto va a bajar a la empresa privada. La empresa privada, teniendo el gobierno esa infraestructura digital bien estructurada, con buenas bases, vamos a ir bajando y escalonando eso a empresas privadas, y de empresas privadas lo vamos a ir bajando a las startups cuando vayan abriendo, y esto va a facilitar el desarrollo de la digitalización en la región. Entonces, creo que la inversión en la infraestructura digital total país es sumamente importante, pero cuando tú haces eso, te das cuenta que viene el tema de los marcos legales y todo el tema de que las instituciones no tienen, no tienen procesos para este tipo de empresas, ¿verdad? Entonces, hay toda una oportunidad en esta parte de la infraestructura y también en el tema de lograr que estas empresas tengan modelos fiscales bien ad hoc al sector donde están ellos, ¿verdad? O sea, todos los sectores deben de tener esto, y ahorita en la región no hay regulaciones y no hay nada que pueda regir este tipo de empresas digitales, ¿verdad? Entonces creo que por ahí iría toda la parte que es la parte de infraestructura. Sí. Excelente. Entonces ahora estoy viendo que ya Sebastián logró conectarse nuevamente. Entonces, si gustan, vamos a retomar la primera intervención de Sebastián pidiéndole que nos dé sus comentarios a la presentación que dio Antonio y luego continuamos con Javier. Adelante, Sebastián. Muchísimas gracias. Felicitar a Antonio y un placer estar con Javier y Miguel en este panel. Ciertamente los marcos regulatorios son importantes, pero es preciso que estos sean sencillos y sobre todo que el marco fiscal sea eficiente y que garantice una equidad. Habiendo dicho eso, creo que un punto que nosotros muchas veces no comentamos, y es que yo estoy convencido que para que nuestras economías se conviertan en economías desarrolladas es preciso
tener un cambio de actitud, o sea, pasar a una actitud de confianza, basada en confianza. Las sociedades desarrolladas son aquellas que justamente tienen una amplia base de confianza en su institucionalidad y en todos los sectores. De forma tal que en Honduras, por ejemplo, yo estoy convencido que los hondureños somos capaces de avanzar en emprendimientos tecnológicos y poder aspirar a lo que hacen otros países. Pero muchas veces tenemos un temor al riesgo, y yo creo que esa barrera debe ser superada. Nosotros desde la Fundación Televicentro le hemos apostado a los jóvenes y le hemos apostado justamente al emprendimiento tecnológico, a la aceleración de emprendimientos tecnológicos. Creo que es un punto focal y este foro es propicio para incentivar al sector productivo del país, para que le apuesten a los jóvenes y que le apuesten a los emprendimientos tecnológicos. Javier y Miguel, que nos acompañan, son un ejemplo del éxito que ellos han comenzado de cero con startups, con una idea poderosa, y esta la han podido madurar y han podido evolucionar. Entonces, yo quisiera centrar esta primera pregunta en la necesidad que tenemos de generar un cambio de cultura en nuestros países. Excelente el llamado que nos hace realmente Sebastián. Hay que tener un cambio cultural, ¿verdad? Y qué interesante apostarle también pues a la juventud. Creo que eso es vital y es uno de los temas fundamentales para las agendas nacionales de nuestros 3 países. Con eso, ahora vamos a pasar la palabra a Javier. Y bueno, Javier, seguimos con la pregunta. Si usted pudiera estar en una posición donde generara políticas públicas, ¿cuál fuera esa política pública, verdad? O las políticas públicas que usted impulsaría para poder tener realmente un desarrollo tecnológico mayor al que estamos teniendo. Adelante. Gracias. Bueno, creo que habrían bastantes cambios si eso pasara. Ahora, entrando tal vez en más concreto, vuelvo al punto que creo que estamos viviendo en un tiempo muy único. Si nos ponemos a pensar, una persona con un celular ahora tiene el mismo acceso a la información que el presidente de Estados Unidos hace 15 años. Entonces, eso es algo bastante poderoso y es algo que tenemos que aprovechar y tenemos que pensar de esa manera. Entonces, creo que, como decía Sebastián, de primero empieza con un cambio de mentalidad y eso es lo más importante, ¿verdad? Empieza con un cambio de mindset y después, pues siguen los cambios y las políticas públicas que tienen que seguir desde ese punto. En términos de qué podemos hacer, regreso un poco al hecho de que estamos realmente conectados y no lo estamos aprovechando al máximo y cómo podemos fomentar eso. Entonces, le llamaría un poco de turismo tecnológico. Y el turismo tecnológico viene de 2 partes. Una es cómo podemos hacer que nuestros ciudadanos visiten y trabajen en otras empresas alrededor del mundo para adquirir ese tipo de conocimiento y fomentar, y eso se logra a través de la educación y ayudando a que se suba el nivel. Yo lo veo, por ejemplo, en ciertas personas que han trabajado con nosotros. Tengo el caso de un gran amigo que, bueno, nace en Retaluleu, un pueblo en Guatemala, aprende a programar en un café internet después de la escuela y ahí es donde aprende a programar. Nos conocimos nosotros 2 a través de un chat en internet, él estando en Retaluleu y yo en la ciudad de Guatemala, y a partir de eso decidimos trabajar juntos. Trabaja, esto crece y ahora es una persona que recibe ofertas todo el tiempo de Facebook, de Google y de todas estas empresas con un excelente salario, ayudando y sigue estando en Retaluleu, digamos, en ese lado. Entonces, creo que ese desarrollo económico, y el otro día me platicaba y bromeaba y me dice, la gente no puede creer que ahora gano más que el alcalde de aquí. Y ese es el impacto tecnológico y el desarrollo económico que puede tener cuando empezamos a cambiar de mentalidad y cuando empezamos a invertir en el futuro. Creo que no solo es una gran oportunidad, es una necesidad. El mundo no se queda estático.
Y si nosotros no somos una región de creadores de tecnología, van a haber otras regiones que lo van a hacer y pues toda esa riqueza se va a ir hacia esas regiones. Entonces es imperativo que cambiemos ya el chip y que empecemos a invertir en ese futuro. Excelente. La verdad es que escuchar estas historias inspiran y realmente yo creo que la invitación que les vamos a hacer a ustedes acá es que se conviertan en mentores de estas nuevas generaciones, porque a veces los jóvenes necesitan tener personas y historias que digan sí se puede, ¿verdad? Y ustedes son ese ejemplo. Y pues quisiera regresar entonces ahora con Sebastián y escuchar, Sebastián, ¿cuáles serían ese cambio de políticas públicas que usted le apostaría para que pueda haber un mayor desarrollo tecnológico en la región y especialmente en el Triángulo Norte? Adelante. Bien, yo comenzaría con legislación en nuestro país de orden primario que se vincule a la transformación del Estado. Es decir, la educación tiene un poder transformacional y la educación combinada con la digitalización, con la tecnología, tiene un poder transformacional aún más rápido. De forma tal que transformar el Estado es algo fundamental. Y no solamente estamos hablando de la simplificación administrativa, tramitología y todo lo que tiene que ver, sino que con plataformas robustas, por ejemplo, en el campo de la educación. Nosotros, con la pandemia, todos nuestros países, los niños han sufrido de una manera enorme un retroceso justamente debido a esa falta de conectividad y a la brecha digital que tenemos en nuestros países del Triángulo Norte. Entonces, poder motivar esto y vincular la tecnología con la educación y una transformación del Estado es, desde mi perspectiva, fundamental. Y que se convierta en un Estado cada vez más cercano, más inteligente y al mismo tiempo más innovador. Creo que eso es fundamental. Y en el campo de la aceleración tecnológica, creo que hay tres aspectos que son centrales. Uno de ellos, para impulsar los emprendimientos, obviamente es el marco regulatorio. Reitero, tiene que ser sencillo y el marco fiscal tiene que ser eficiente. Que haya una equidad de acceso para todo el mundo. En segundo lugar, el acceso al financiamiento. Y el acceso al financiamiento únicamente se va a dar en aquellas economías que son economías estables, que puedan ser interesantes y que puedan atraer inversionistas. Entonces, el clima de inversión es fundamental para el acceso al financiamiento. Y en tercer lugar, lo reitero porque siempre que tengo esta conversación, yo lo puntualizo, y es justamente ese cambio de cultura, ese cambio de actitud y generar una cultura de confianza. Excelente. Ya con esto, pues estamos llegando casi al final. Tenemos 10 minutos aproximadamente para finalizar este conversatorio que ha estado muy interesante. Y quisiera entonces ahora invitar a Antonio también que se nos una a este conversatorio. Y en los últimos minutos quisiera hacerles una pregunta. Y es, ahora visto desde la sociedad. Muchas veces las personas, los ciudadanos comunes y corrientes como yo, que no somos muy tecnológicos, para mí este ha sido un aprendizaje. Soy abogada, imagínense, entonces me han enseñado muchísimo este día. Quisiera preguntarles, ¿cómo hacemos para que la sociedad también, ¿verdad? Este ciudadano pueda ver un beneficio, pueda sentirse parte de este nuevo cambio tecnológico? Y ahí me estoy refiriendo a mujeres, ¿verdad? Que a veces tienen miedo, ven en la tecnología hasta con temor, ¿verdad? Y entonces no lo ven como una posibilidad en su día a día. Entonces, en ese sentido, les quisiera preguntar, ¿cómo hacemos para que estos ciudadanos aprovechen al máximo la transformación digital, ¿verdad? Sean parte de la cuarta revolución industrial. ¿Y cuál sería un mensaje de cierre de cada uno de ustedes? Vamos a empezar con Miguel y así vamos sucesivamente. Adelante, Miguel.
Gracias, Marjorie. Bueno, mira, siguiendo la línea de lo que es la educación, en mi opinión, lo que es educación, tendencias, estar siempre pendiente de, por ejemplo, tenemos muchas instituciones, empresas privadas que se están digitalizando, tenemos los supermercados que tú estás viendo, por ejemplo, en todos los países que tienen su página, sus páginas web, se están haciendo e-commerce, ¿verdad? Ya la gente está con más confianza de meter esa tarjeta en un app o en una página web, ¿verdad? Y yo creo que una de las empresas mundiales que ha abierto esto es Amazon. Amazon, desde hace muchos años, comenzó y es una de las empresas que más ha roto esas barreras en cuanto a generar esa confianza de los usuarios de ingresar tu número de tarjeta y todos tus datos en la web, ¿verdad? Entonces creo que lo que es el estar en el mundo, digamos, de Centroamérica, que estamos en un proceso lento de digitalización, nos está costando, claro. ¿Por qué? Porque no hay mucha inversión, no son todos los que entienden cómo funciona. Muchas veces a algunas generaciones les cuesta más entender la digitalización y esos son los cambios que necesitamos ir haciendo en las empresas, ¿verdad? Ir metiendo estas generaciones nuevas que vengan a dar nuevas ideas a las empresas y que apoyen a la educación digital, porque al final educación más la digitalización nos va a llevar a un desarrollo digital de los países con crecimientos un poco más acelerados. Entonces, sí las empresas necesitan ese cambio generacional y tal vez no cambio, sino que inclusión de generaciones nuevas que vengan a aportar esas ideas nuevas de tendencias en el mundo, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. Ahora continuamos con Javier. Adelante. Gracias, Marjorie. Yo creo que regresaría al tema de mentalidad que hemos venido platicando. Ese es uno de los principales temas y creo que hoy por hoy tenemos que ver si existen ciertas brechas, si esas brechas son superables. No estamos desafiando las reglas de la física para poderlas lograr, ¿verdad? Entonces es algo que se puede lograr y que tenemos ejemplos ya de regiones y de países que lo han hecho. Entonces podemos aprovechar mucho de esas mejores prácticas para cerrar esas brechas. Ahora, la mentalidad es la que te va a permitir saber si estás partiendo de un punto de escasez o de abundancia hacia las posibilidades. Y creo que ese es el cambio más importante que podemos hacer. Entonces, hablando más, si nos ponemos a pensar, si tú todavía no has ingresado al mundo de la tecnología, pues realmente es empezar y probar, ¿no? Creo que tenemos en la cultura algo que hay que cambiar y es ese miedo al riesgo o miedo al cambio. El riesgo más grande es no cambiar. Ese verdaderamente es el riesgo más grande. Y al intentar hacer algo nuevo, lo peor que puede pasar es regresar al lugar de donde intentaste la primera vez. Yo recuerdo y con algunos amigos compartimos la jornada del emprendimiento. No es la primera idea la que funciona, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, sino es consistentemente estar intentando y mejorando y un proceso iterativo. Entonces, como decimos en Guatemala, es tirarse al agua y es intentar y en ese camino vas a ir aprendiendo y te vas a ir tropezando, pero es levantarte y seguir probando de esa manera. Otro de los consejos, y aprovecho para hacer un comercial aquí, es pues, dejar de ver tanta noticia. Creo que la noticia muchas veces no vende cuando no es negativa, ¿sí? Y todas las cosas positivas y todas las cosas buenas no se cuentan lo suficiente. La realidad del caso es que hoy por hoy hay muchísimos proyectos de emprendimiento que están siendo creados en la región de Centroamérica y hay bastantes personas que están construyendo cosas muy interesantes que están empezando a tener un impacto alrededor del mundo. ¿Cómo podemos contar más esas historias y llevarlas a los oídos de más personas para que otras personas empiecen también a seguir eso y aprender? Creo que ya muchas personas usan un celular hoy, estamos llegando a que más personas lo usen
Y esa es una punta de entrada a eso. El traer acceso a la educación a través de los dispositivos en donde ya está y no pensar en un modelo anticuado de cómo seguimos construyendo más escuelas y teniendo esa inversión, sino cómo podemos aprovechar la tecnología que ya está en las manos, nos va a permitir acelerar esa transformación y ese cambio. Entonces, si algo dejo es intentar, es lanzarse y es saber que el camino no es lineal, que el camino va a tener altibajos, pero que al final el riesgo más grande es el de no cambiar. Excelente, muchísimas gracias. Le paso ahora la palabra a Sebastián. Sí, muchas gracias. Siento que una de las principales tendencias en el 2022 va a ser la capacidad que tengamos de reinventarnos y de podernos adaptar a las nuevas realidades. Ese va a ser un punto focal en nuestras vidas. Y para poder adaptarnos, es imperativo que todos estemos dentro de la onda de la digitalización y de las nuevas tecnologías. No nos podemos quedar a un lado de poder... la tecnología no tiene que ser un tabú en el diálogo y en las conversaciones entre nuestros jóvenes, con nuestros padres, entre los diferentes sectores. Es una realidad. Y quisiera señalar lo que había dicho anteriormente. El poder transformacional de la educación y de la tecnología no lo puede reemplazar nada ni nadie. Es esencial. Y para eso se requiere el cambio de mentalidad, adoptar una nueva cultura, adoptar la cultura de confianza y que nos atrevamos a pensar en grande. Todos nosotros, los salvadoreños, los guatemaltecos, los hondureños, los centroamericanos, somos capaces de hacer cosas grandes. Por eso, en el caso particular, dentro de la Fundación Televicentro, le hemos apostado a los jóvenes, porque los jóvenes no solamente tienen la creatividad, sino que también tienen la pasión que les motiva, que les mueve, y eso es fundamental para el emprendimiento y la aceleración de emprendimientos tecnológicos. Yo quiero cerrar con dos ejemplos en el contexto de la pandemia, cómo haber estado preparado para la digitalización marcó una diferencia. Por ejemplo, el sector financiero. El sector financiero es un ejemplo de cómo ellos ya estaban preparados para la atención remota de clientes y al teletrabajo. Y vemos que existe una brecha también entre aquellos países que estaban preparados y los que no lo estaban en este sector, por ejemplo, entre Colombia y Perú. Entonces, al sector financiero le fue muy fácil estar adaptándose a la pandemia porque ya tenía una preparación previa. Los supermercados igualmente con el e-commerce es otro sector que nosotros vimos cómo rápidamente se fueron adaptando. Y hay otros ejemplos exitosos como por ejemplo Hugo, que la misma pandemia lo llevó y el uso de la tecnología a poder tener éxito en el servicio que están prestando. Y lo adicional que quería señalar es que existe una diferencia bastante evidente entre aquellas economías que están en un nivel de complejidad alto, va relacionado directamente con su PIB, con el GDP de cada uno de los países. Entonces vemos que los países que tienen economías complejas, elevadas, son los países que tienen un mayor GDP. De forma tal que nosotros, para poder aspirar a ese desarrollo económico, tenemos que impulsarlo a través de la tecnología. Lo último que quisiera decir es a los empresarios que están presentes en este hermoso diálogo, que se atrevan a apostarle a los jóvenes y a incentivar y a promover emprendimientos tecnológicos. Ese es el hoy y es el futuro de nuestra región. Gracias. Excelente, gracias Sebastián. Y ahora le pasamos la palabra a Antonio para escuchar también sus comentarios finales. Adelante, Antonio. Muchísimas gracias, Mayuri. Mira, me gustaría hacer una llamada a la acción alrededor de tres cosas muy concretas que creo que han mencionado
casi todos los panelistas y tengo que felicitarles por las buenísimas exposiciones. La primera es el tema institucional. Yo creo que la institucionalidad es fundamental. Aquí estamos hablando mucho de la necesidad de colaboración entre el sector público y el sector privado, que es fundamental, pero también es muy importante en este sector una coordinación entre los distintos actores del sector público, entre el ministro de Hacienda y el ministro de Educación, entre el ministro de Educación y el ministro de Salud, entre todos ellos entre sí, con la propia oficina de presidencia de los países. Eso es un elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad. El segundo punto que me gustaría también rescatar de lo que hemos escuchado esta tarde es la necesidad de contar con habilidades digitales. Y habilidades digitales creo que va muy de la mano del grado de madurez digital que tiene la población. Creo que hay un ejercicio importante a tener en cuenta, que es precisamente qué es lo que necesita la población en términos de habilidades y cuál es el grado de preparación, porque de repente pensar en un curso de computación avanzada cuando de repente tenemos que ir a un nivel más básico va a ser un tema que tenemos que poner encima de la mesa. Por tanto, el índice de madurez digital o tener un entendimiento del grado de madurez digital va a ser un elemento esencial para la parte de habilidades. Y el último gran punto está asociado al desarrollo de estrategias países. Creo que es muy importante pensar que el tema de digitalización tiene que estar unido a lo que es una visión país. Y en este contexto, tener lo que llamamos, y aquí tengo que decir que no es una idea mía, sino que precisamente fue el propio representante del banco en El Salvador quien tuvo la idea brillante de hacerlo. Tenemos que hablar de infraestructuras digitales sociales, precisamente pensando en esto y pensando en la necesidad de contar con políticas públicas y regulatorias que acompañen a todo este proceso de inversión. Muchísimas gracias una vez más a todos por la oportunidad y por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Javier, Sebastián, Miguel. La verdad es que han dejado retos grandes. Cada uno de sus aportes ha sido realmente valioso. Creo que el solo hecho de estar hablando de este tema ya es un paso importante. Me encanta este pensamiento que dice que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Entonces creo que es hora de que creemos este futuro nuevo, donde, me encantó el tema, confianza, donde hayan instituciones, leyes que respondan a las necesidades del siglo XXI, donde nadie se quede atrás, pero sobre todo que podamos realmente definir una visión de país, pero también una visión regional. Creo que eso va a ser también fundamental para que podamos, todos los actores de la sociedad, tener una voz. El sector privado tiene una voz sumamente importante, también la cooperación internacional, el BID es realmente un aliado fundamental, así que, ¿qué les puedo decir? Más que gracias por servir de inspiración, gracias por dejar esa semilla donde nos decía ya Javier que el riesgo más grande es no cambiar. Así que invitamos a todos a que nos arriesguemos y podamos tener esa visión de cambio que es tan necesario ahora para que la transformación digital sea realmente un beneficio para la sociedad. Así que de mi parte, un abrazo a los cuatro. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a todos los que nos acompañaron este día en este tema tan interesante. Bendiciones para todos y que tengan una buena tarde.